Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Baruch atah Yahweh amelamed Torah le'amo Israel b'shem Yeshua Meshihenu. Amén. Bendito seas, Yahweh nuestro Elohim, Rey poderoso del universo, que nos santificas con tus preceptos y nos ordenas ocuparnos del estudio de la Torah. Bendito seas, Yahweh, que enseñas Torah a tu pueblo Israel, en el nombre de Yeshua. Que así sea. Vamos a abrir en esta noche en el capítulo, acompáñenme al Brit Hadashah, el capítulo 3 de Mattai. Hemos iniciado el estudio sistemático del Evangelio de Mateo, Sefer Mattai, y vamos a ir hoy desde el versículo 1, acompáñenme en la lectura y vamos a ir tomando nota. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino a Yahweh, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Yeshua después fue bautizado. Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Elohim, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabra del Altísimo, capítulo 3, decíamos, de Mattai. Vamos a ir estudiando. Fíjense que aparece Juan el Bautista en nuestro capítulo 3. Nos habla este capítulo de su servicio, su dedicación, su vida y, desde luego, la inmersión que hacía él, o tevilá, como decimos en hebreo, que era una tevilá. Hay muchos tipos, hay una que es de purificación, pero esta no era de purificación, esta era de arrepentimiento, ¿sí? De hecho lo explica y lo aclara este capítulo 3. Fíjese cómo él, con toda autoridad, reprende a los perushim, a los fariseos, y finalmente se cumple la palabra y sumerge al Mashiach en el Yardén. Así está escrito en nuestro capítulo: Vayamim Aem Kam Yohanan Amadvil Vayei Kore Bemidbar Yehuda Lemor. Fíjese qué interesante cómo inicia nuestro capítulo 3. Vayamim Aem, en aquellos días, dice, Kam se levantó, quiere decir Yohanan Amadvil. Amadvil significa el inmersor, Juan el inmersor. ¿Sí? Viene la raíz tabal, que significa sumergir, tabal. ¿Sí? Vamos aprendiendo también.
Dice, predicando en el desierto de Judea. Vayei Coré, ¿sí? Y así fue que llamó, literalmente, en el desierto de Judá, diciendo, verso 2, Shubu, ki malhut hashamayim karva lavo. Mire qué interesante. Shubu. ¿Qué quiere decir? Vuélvanse, o sea, arrepiéntanse. De ahí viene la palabra teshuvah, shubu, vuélvanse. Vuélvanse de sus malos caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a hacer un paréntesis. Vayamim Haem inicia nuestro capítulo 3. Matai nos explica en aquellos días, desde el texto hebreo, estoy leyendo la versión del Shem Tov, y Yeshua sabemos que comenzó el servicio cuando era, dice Lucas 3:23, que era como de 30 años. No dice que tenía 30 años exactos, pero era como de 30 años. Estamos hablando de esta era, ¿sí? El año más o menos 27 sería de esta era, ¿sí? Fines del año 27. Yohanan era unos 6 meses mayor que Yeshua, lo dice Lucas 1:39 y 1:57. Y claro, hay quienes piensan, voy a hacer una aclaración, hay quienes piensan que el servicio de Yohanan comenzó unos 6 meses antes de Mashiach. De haber sido así, Yohanan pudo haber iniciado su anuncio, su predicación en el desierto, como está escrito, en los primeros meses de ese año, quizá en torno a Pesaj, ¿sí? Cuando grandes multitudes que hacían viajaban a Jerusalén, venían de diferentes partes del país, de Israel, venían del norte, venían del sur, de todos lados venían. ¿Por qué? Porque era la fiesta de Pesaj. Entonces se aprovechaba esos momentos cuando viajaba mucha gente y salían de la ciudad pasando por el lugar donde Yohanan se encontraba. Un lugar muy estratégico. Las adecuadas ilustraciones empleadas por Yohanan en su Koreh Midbar, su anuncio en el desierto, insinúan que el tiempo de la cosecha no estaba muy distante. Según lo dice Mateo 3:7, fíjese que dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la venidera? Y el verso 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Desde luego que sabemos que es un simbolismo, pero aquí está tomando un ejemplo. Entonces, de esta manera podemos analizarlo. Sabemos que Vayamim Haem, en aquellos días, los Yehudim, ¿sí?, que vivían en Israel, especialmente en Judea, estaban al borde de una revolución. Nos dice la historia que cuando Arquelao, ¿sí?, fue depuesto por Augusto en el año 6 de la era común, se nombró un procurador romano para que gobernara a Judea. ¿Sí? Entonces, la presencia de oficiales y soldados romanos, que desde luego habían procurado imponer la autoridad, los símbolos imperiales, dio como resultado un levantamiento tras otro. ¿Sí? Muchos levantamientos judíos, miles de los más valientes hombres de Israel habían pagado su patriotismo con sangre. ¿Sí? Puede leer Flavio Josefo, bueno, Heródoto también menciona mucho al respecto. Las condiciones eran tales que la gente anhelaba que hubiera un caudillo decidido que los librara, ¿no?, de esa cruel opresión romana. Entonces fíjese que aparece en nuestro versículo 1, Yohanan Amatvil, ¿sí?, Juan el Inmersor. Con referencia al significado del nombre Yohanan, lo podemos ver en Lucas 1:13, y en cuanto a su juventud y educación, está en Lucas 1:80. Yeshua dijo en Lucas 7:28, entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Yohanan Amatvil. ¿Sí? Son palabras de Mashiach. Y Mateo 11:9 dice que era más que profeta. Entonces la influencia de Yohanan sobre el pueblo finalmente llegó a ser tan grande
tan importante, podríamos decir, que en un primer momento Herodes Antipas, ¿se acuerdan, verdad?, vaciló antes de tocarlo. Los dirigentes judíos de aquel entonces no se atrevieron a hablar en forma abierta en contra de él. Podemos verlo en Mateo 21, 26 y Lucas 20, verso 6. Por ejemplo, yo les decía recién, les mencionaba a Flavio Josefo, ¿verdad? Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos menciona a él en su libro. Él presenta un relato muy gráfico de esto, de la actuación de Yohanan Amadbil, que se asemeja mucho a la descripción presentada por los evangelios, en este caso Mattai. ¿Sí? Si usted tiene ese libro puede corroborarlo, las palabras de Josefo que mencionan este punto. Ahora, también se menciona Bemidbar Yehuda, el desierto de Judá. Esta expresión se refiere a todos esos escabrosos y áridos cerros que se encuentran entre el Mar Muerto y las montañas de lo que es el centro de Israel, que es una región obviamente de escasas lluvias y pocos habitantes, no hay muchos habitantes en esa zona. Yohanan había pasado buena parte de su juventud en el desierto, dice Lucas 1:80. Quizás sus padres vivían en Hebrón, ¿sí?, o cerca de allí, no lejos del límite occidental, digamos, de ese desierto. Sabemos que la palabra Bemidbar o Midbar, desierto, en el Brit Hadashah, en el texto hebreo, se emplea para designar tanto a cerros escabrosos al oeste del Mar Muerto como la parte sur del valle del Jordán. La mencionan como desierto. Según Lucas 3:3, Yohanan iba de lugar en lugar, o sea, a lo largo de todo el valle del Jordán. Cuando fue prendido, ¿sí?, por Herodes Antipas, Yohanan debe haber estado en el territorio de Herodes, quizá, dice Flavio Josefo, en Perea, ¿sí? Según Josefo, él dice que estaba en Perea. Y fue encarcelado en Machaeros, que es al este del Mar Muerto. Él lo menciona en Antigüedades. Bueno, en vista de que el Tevilá, ¿no?, el bautismo, era parte tan importante de su programa, digamos, y de su propósito, pareciera que Yohanan debe haber estado siempre cerca de un lugar donde hubiera muchas aguas. Juan 3:23 lo menciona. Quizá eso explicaría también, o al menos en parte, por qué realizó la mayor parte de su obra en toda la región alrededor del Jordán. Si analizamos la vida, estudiamos la vida de Yohanan Amadbil, vamos a ver eso. Cuando Yeshua fue sumergido, ¿sí?, Yohanan estaba predicando y estaba en una región de Betábara. Otras versiones dice Betania, al otro lado del Jordán, no lejos del lugar donde Israel había cruzado ese río. ¿Sí? Más tarde continuó su obra, nos dice Juan 3:23, en Enón, junto a Salim. Entonces, analizando un poquito el panorama, el lugar, ¿sí?, lo que nos presenta Mattai 3:1, finalmente entramos en nuestro versículo Bet, Shubu, Ki Malhut Hashamayim Karva Lavo. Arrepiéntanse, ¿sí? ¿Y por qué dice Shubu? Porque la idea bíblica de Shubu, conjugada de esta manera, es pensar en forma diferente después. Es decir, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de ver las cosas. Es un cambio. Shubu. Volverse al lugar donde te saliste, donde te desenfocaste. Cambiar de propósito. Comprende mucho más que la confesión de un pecado, el pedir perdón. Aunque también está incluido, ¿no? Pero desde el punto de vista escritural, la palabra no solo incluye un cambio de ideas, sino también una nueva dirección de la voluntad. O sea, una modificación, si quiere anotarlo, de propósitos y actitudes. Cambio de propósito y actitud. Mire qué importante. ¿Sí?
Malhut Hashamayim. Qué título, ¿no? Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. Mashiach dejó en claro que el reino que estableció en ocasión de su primera venida no era el reino de gloria. Ese reino solo existirá cuando el Ben Adam, como dice Mateo 25:31, el Hijo del Hombre, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Así está escrito. Sin embargo, Yahshua admitió, inclusive ante Pilato, puede verlo, que en verdad era rey. ¿Sí? Yohanan 18:33 al 37 se lo dejó de tarea. Ese era el propósito de su venida al mundo. Lo dice el verso 37 de Juan 18. Pero él explicó en Juan 18:36, un verso antes, fíjese que él explicó que este reino no era de este mundo. ¿Sí? O sea, no es el reino que ustedes están viendo ahora. El otro que está sentado en el trono. No es, estos son reinos terrenales. Dijo Yahshua, Juan 18:36, el reino que yo les estoy hablando no es de aquí, no es de este mundo. Verso 3. Kizeu asher niva alav Yeshayahu Hanavi lemor Kol Korea Midbar Panu Derech Yahweh Yashru Mesilotav. Mire cómo cita él Isaías 43. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino de Yahweh, enderecen sus sendas. Tenemos que entender aquí que Yohanan mismo afirmó que era la voz Kol de Isaías 43. Y Yahshua lo identificó como el Malach, como el mensajero de Malaquías 3:1. En Mateo 11, versos 7 al 14. Se menciona Yeshayahu porque la profecía a la cual se hace referencia, dijimos que está en Isaías 43, ¿no? 43, él la cita, ¿no?, que aparece aquí y fue tomada casi textualmente. Por ejemplo, Lucas cita los versículos 3 y 4 en su relato de Yohanan Madví. Pueden verlo en Lucas 3, versos 4 al 5. Entonces, voz, la palabra kol, ¿sí? La escribimos kuf, jolembav, lamed. Era tan solo una voz, pero ¿qué voz? ¿Sí? ¿Qué voz? Porque su eco se oye todavía resonando a través de los siglos. Esta voz. Como profeta, Yohanan fue la voz de Elohim para la gente de su generación, para su pueblo. Porque es profeta aquel que es portavoz de Elohim. Yohanan fue la voz del Eterno que anunció la venida del Verbo de Elohim. ¿Sí? Hecho carne. Juan 1, 13 y 14. En el desierto preparen camino. Mire qué interesante. O sea, Yohanan no solo proclamó el establecimiento del reino de los cielos, como dice el verso 2, sino también anunció la inminente llegada de su rey. Ya viene el rey. Viene el reino de los cielos, pero ya viene el rey al cual estamos hablando. Entonces la figura que se emplea en este pasuk, ¿sí?, en el texto hebreo, es la de la preparación que debía hacerse por anticipado para la venida de un rey. Mire qué interesante. O sea, si estudiamos el Oriente Medio, ¿no?, en el mundo antiguo, cuando un monarca del antiguo cercano Oriente decidía visitar ciertas partes de su reino, él despachaba mensajeros a cada distrito que iba a visitar para que anunciaran con mucha anticipación su visita y ordenaran a sus habitantes que se prepararan para su llegada. ¿Sí? Entonces los habitantes de cada distrito debían preparar la ruta por donde había de viajar, porque esos caminos estaban bastante abandonados. Entonces, en algunos lugares todavía se acostumbra a reparar los caminos, ¿sí?, por los cuales el rey o algún otro personaje eminente está por viajar. Enderecen sus sendas, dice. Fíjese qué interesante. El reino de Elohim está dentro de ustedes, dice Lucas 17:21. Entonces,
Es evidente, vamos a analizar esto, es evidente que la obra de preparación debe realizarse en el corazón. ¿Sí? La preparación. Enderecen sus sendas. La preparación de la cual habla aquí Yohanan es el enderezamiento de los lugares torcidos del corazón humano. Por eso Yohanan anunciaba Tevilat Tshuva. ¿Sí? Así se escribe en hebreo, Tevilat, con T al final, Tevilat Tshuva. ¿Sí? Bautismo de arrepentimiento. Así está escrito en Marcos 1:4. O, como explicábamos recién, desde el texto hebreo, bautismo de cambio de parecer. ¿Sí? De cambio de parecer. Se tenía que echar abajo el orgullo, la altivez de los hombres, etcétera. Podríamos seguir. Lucas 3:5. Ahora dice el verso 4: Beyohanan le bushó, sear gemalim beezor or bematnav, umahalo hagabim, udebash ayar. Juan dice estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. La bush, vestido, el verbo, verso 4. O sea, Yohanan no solo recordaba a sus oyentes el mensaje de los profetas, sino que también usaba ropa de profetas. Le voy a dejar de tarea 2 de Reyes 1:8 y Zacarías 13:4. Estamos hablando de indumentaria. Su indumentaria era un testimonio tácito de que la misión, sí, había sido restablecida en el pueblo de Israel. Tanto su indumentaria como sus modales recordaban, sí, a muchos profetas del mundo antiguo. Israel lo sabía muy bien. Entonces la sencilla vestimenta de Yohanan era también un reproche para todos los excesos que habían en esa época. ¿Sí? Vestiduras delicadas que se usaban en las casas de los reyes, dice Mateo 11:8, y armonizaba su mensaje de reproche contra los males del mundo. Entonces el reino que Yohanan proclamaba no era de este mundo, dijimos recién. Sus vestimentas reflejaban desprecio por las cosas de este mundo. Miren qué interesante. O sea, había un mensaje detrás de ello. Yohanan vivió, así como predicó, para el reino invisible. Su apariencia física reflejaba también el mensaje que proclamaba. Yohanan fue nazir, fue nazareo desde su nacimiento, y su vida sencilla y frugal estaban en consonancia, digamos, con todas las exigencias de ese voto sagrado. Es un neder, es un voto, lo pueden encontrar en Números capítulo 6, verso 3. ¿Sí? Ejemplos tenemos Lucas 1:15 y Jueces 13:4. Pero claro, no es necesario llegar a la conclusión de que era un esenio, a pesar de que su modo de vida era muy similar a la de los eseños. A pesar de que su modo de vida era muy similar, los eseños, nos dice la historia, se apartaron de la sociedad y se convirtieron en ascetas. ¿Sí? Ascetas. Busque lo que fueron los ascetas. Yohanan pasó mucho tiempo solo en el desierto, pero él no era un asceta. ¿Sí? Porque usted sabe que comentarios sobreabundan, especulaciones, la gente dice un montón de barbaridades. Él no era un asceta, no era un eseño para nada. Porque salía de tanto en tanto para mezclarse con la gente, aún antes de que comenzara el periodo oficial de su servicio al Creador. Entonces es verdad que en su tiempo había comunidades eseñas, ¿sí? Eso sí es cierto, en el desierto de Judea, sobre todo en la orilla occidental del Mar Muerto, pero no hay ninguna prueba histórica de que Yohanan se hubiera asociado, ¿sí?, con esta secta. Sin embargo, cabe señalar que había entre Yohanan y los eseños mucho parecido, ¿sí? Había mucho parecido, pero no quiere decir que él era parte de ellos. Fíjese cómo empieza a mencionar: pelo de camello, así está escrito, Sear Gemalim, ¿sí?
O sea, no un cuero de cabello, como algunos han pensado, no era cuero, sino era como un áspero vestido de pelo tejido en telar. Menciona cinto de cuero, quizá era un cuero de oveja o de cabra, que llevaba a la cintura para ceñir la vestimenta exterior, que era como suelta y larga. Su comida, este régimen que llevaba él, es esencial si lo analizamos desde el punto de vista científico, vamos a decirlo así. Era esencial para tener vigor mental, discernimiento espiritual y poder comprender correctamente y practicar en forma de vida todo lo que la palabra dice. Por eso es importante la alimentación sana, no tanta chatarra, que no nos ayuda a pensar, que no nos ayuda a concentrarnos, que no nos ayuda a estudiar, que no nos ayuda a analizar correctamente. La sangre se espesa, el sedentarismo, usted sabe, muchas cosas que son malas, que afectan la salud. Con el espíritu y el poder de Elías, dice Lucas 1:17, y desde luego son también esenciales para los que llevan hoy al mundo el mensaje de Elías, estar bien, ¿sí? Como decimos siempre, con todas las luces. Es importante eso. Langostas, miel silvestre, mire, voy mencionando, estoy en el versículo que menciona acerca, verso 4. Quizá no se trate aquí de la savia de ciertos árboles, como algunos han pensado, ¿no? Sino de miel juntada por enjambres, ¿no? De abejas silvestres y depositada en árboles huecos o tales en peñas, no lo sabemos. Algunos beduinos también, en todas esas regiones todavía hasta la fecha, recogen miel silvestre para vender. Pero aquí es un dato interesante que menciona nuestro verso 4. Batetze elav Yerushalayim, bechol Yehuda, bechol Kikara Yardem. Versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y dice el verso 6, Baitablu, y eran bautizados, aliado Bayardem, por su mano, ¿sí? O sea, por él, literalmente, en el Yardén. Bait Vadu et Hatotam. ¿Sí? Bait Vadu et Hatotam. Confesaban sus pecados. ¿Por qué dice Batetze, verso 5? Batetze, el verbo yatzá. La forma del verbo aquí indica una acción continuada, así como lo hace, ¿sí?, el pretérito imperfecto. La gente seguía saliendo o salía repetidas veces, dice el texto hebreo. O sea, las multitudes continuaban viniendo para ver y para escuchar a Yohanan y para recibir el bautismo de él. Entonces, el hecho de que el pueblo seguía viniendo testifica de muchos magníficos informes que propagaban en las ciudades quienes lo habían escuchado, y el hecho de que estuvieran dispuestos a dejar su trabajo, ¿sí?, a internarse en el desierto, da testimonio del poder del mensaje de Yohanan. Dice toda Judea, fíjese cómo menciona, toda la provincia de alrededor, dice el texto. O sea, poco a poco, a medida que se diseminaba el informe de los que habían regresado de escuchar a Yohanan, la gente venía de lugares aún más distantes, dice Lucas 3:3. Y es evidente también que Yohanan mismo iba de lugar en lugar a fin de alcanzar mejor a la gente de todas partes. Entonces eran bautizados, versículo 6, Baitablu, aliado Bayardem. El verbo tabal quiere decir sumergir completamente, no teñir, como la palabra baptizo. Baptizo, el griego, significa teñir, que era cuando sumergían algo, ¿sí?, para teñirlo, que cambiara de color. Entonces se empleaba para referirse a una inmersión completa. También se empleaba en sentido metafórico para referirse a las heridas recibidas en una batalla.
Por ejemplo, se dice que Esquilo, ¿sí?, que aparece también aparece en varios relatos, ¿no? Y usa el verbo, pero estas traducciones le pusieron baptizo, y baptizo se refiere más a cuando una persona tiñe algo, sumerge algo para teñirlo, podría ser, pero en realidad lo usaban en estos textos para referirse a una persona que se estaba ahogando en deudas, ¿sí? Que estaba, dicen hasta acá, ¿no?, sumergida completamente. Otro verbo interesante de nuestro texto hebreo, confesando. Cuando confesamos, el Eterno perdona. Primera de Juan 1:9. Yohanan Amadvil odiaba intensamente toda clase de pecado e impiedad. El Eterno nunca envía mensajes que halaguen al pecador, jamás. Sería fatal, ¿no?, para la vida eterna. Es una de las evidencias de ese arrepentimiento genuino, sincero, es apartarse completamente de él. Eso es lo que dice en otras palabras. Entonces la gente venía a este Tvilat Shuvah. Dice el versículo 7: Vayei kirotor gabin mina perushim ba'at sadukim nigashim lei tavel vayomer laem yaldei tzifonim mi iskilethem leimalet mina ketzef eatit labo. Aquí se enoja. Dice, vinieron al ver muchos fariseos y saduceos, vinieron a ver que él estaba bautizando y les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mire qué interesante. Fariseos, saduceos. ¿Por qué dice generación de víboras? Bueno, en el texto hebreo dice Yaldei Tzifonim, que significa, sería como raza de víboras. Mashiach mismo empleó posteriormente un lenguaje casi idéntico para dirigirse a los fariseos y a los saduceos en Mateo 12:34 y 23:33. Se jactaban de ser hijos de Abraham, pero no hacían las obras de Abraham. ¿Sí? Tengo sangre judía. Somos el pueblo elegido. Y eso no dice nada. No hacían las obras de Abraham, por lo tanto no eran hijos de Abraham, eran hijos del mal. ¿Quién les enseñó a escapar?, dice la pregunta. O sea, no buscaban sinceramente el arrepentimiento al cual Yohanan había llamado a hombres y mujeres como única preparación válida, digamos, para el reino del Mashiach. En vista de esto, preguntamos, ¿por qué vinieron? ¿Para qué vinieron? ¿Qué necesitaban? ¿O solo venían a ver qué es lo que estaba sucediendo? Menciona la palabra ira, y es posible que Yohanan estuviera anticipándose a las indestructibles escenas de angustia que acompañarían unos años más, unas décadas más, exactamente el año 70 de la era común, cuando el emperador Tito de Roma, que estaba en aquel entonces, destruye, junto con todo el ejército romano, el templo de Jerusalén. ¿Sí? En el año 70. Días por los cuales Yahshua dijo a las mujeres que lloraban en Lucas 23, 27 al 29, y cuya causa aconsejó a sus discípulos que huyeran de la ciudad cuando esto aconteciera, en Mateo 24. Por supuesto, más allá de ese día está el gran día de la ira divina, a futuro. ¿Sí? El último gran día del juicio, como dice Apocalipsis 6, 17. Verso 8. Lahem zoferi raui la teshuvah. Dice el verso 8. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Si miramos este verso y el verso 10, el fruto que se da revela el carácter. O sea, la prueba de la conversión es una transformación en la vida.
La prueba de la sinceridad de los fariseos en este caso y saduceos que vinieron a este bautismo sería el cambio radical de parecer y de conducta que implicaba teshuvá, arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, acá es importante que analicemos este punto. Frutos dignos, si quieren notarlo, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, en otras palabras, cosas que vayan de la mano. ¿Sí? Porque si hay doble mensaje, hay confusión. Entonces eso es lo que está marcando acá. No piensen, o no se les ocurra, se puede traducir el verso 9, ¿sí? Donde dicen no penséis. Be'al tachshevu, no se les ocurra. Vel vavehem lemor abran una uavinu ki ani omer lachem ki min avanim aele yachol Elohim lehakim banim leAbram. Esto está muy interesante porque dice el verso: Abraham tenemos por padre. Yo les digo a ustedes que el Eterno puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? O sea, no se jacten, porque ustedes no son nada. El fruto de la fe en la vida. Aquí vemos claramente, ¿sí?, que no importaba si eran descendientes directos o no. El fruto del cual hablaba Yohanan tendría que producirse en la vida de cada persona. No se heredaba de una generación a la otra. No. Ezequiel 18, versículos 5 al 13. Lo esencial no era ser del linaje literal de Abraham, sino ser de un linaje espiritual, es decir, hacer las obras de Abraham. Maasim Tobim, obras buenas, frutos buenos, buenas dádivas. Entonces muchos Yehudim, judíos, se jactaban permanentemente de ser descendientes de Abraham, dice Juan 8, 33 y 39. Abraham era la piedra de la cual habían sido cortados, dice Isaías 51, versículos 1 y 2. Pero el Eterno no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, versos 34 al 35. Solo aquellos que imitan a Abraham pueden tener el privilegio de tenerlo por padre. Qué interesante, Gálatas 3:9. Un punto también que toca este capítulo 3 de Matai. Entonces dice: Ujebaru sam agarzem al shorem atzim beinehol etz asher einenu ose peritov ikaret beyushlach baesh. Lo tira al fuego, lo quema. El hacha, fíjese que dice el hacha. ¿Qué es el hacha? El hacha significa, es un símbolo aquí, juicio o castigo. Dice está puesta. O sea, el hacha está puesta a la raíz, o sea, está lista para la acción. Se insinúa que pronto habrá de emplearse. Los árboles en el Tanaj se emplean con frecuencia, árboles para representar a las personas. Esto ya lo hemos explicado. Sí, representan a la gente. Ezequiel 17, versos 22 al 24. Y los oyentes de Yohanan comprendían perfectamente lo que él estaba diciendo. Al igual que Mashiach, sí, empleó la figura de un árbol para representar al pueblo de Israel en Lucas 13, verso 6 hasta el 9, y Mateo 21, 19 al 20. ¿No da fruto? Es cortado. ¿Quién corta? El Eterno. ¿Quién es el que poda? El Eterno. Isaías había empleado la figura de una viña que no producía sino uvas silvestres para describir el tierno cuidado del Eterno para con su pueblo y cómo éste había sido completamente rechazado por no haber producido uvas. Sí, me refiero a Isaías 5, un texto muy conocido, versículos 1 al 7. Buen fruto, así está escrito en nuestro texto. Peritov. Estoy en Mateo 3:10. Dice, Joletz asher einenu ose peritov.
tov, buen fruto. Solo una persona buena puede producir una cosecha de buenos hábitos, de los cuales se cosecha un buen carácter. Gálatas 5, 22 y 23. Si no es así, Ikaret es cortado, dice el texto en el versículo 10. Veyushlach baesh, y se tira al fuego. El fuego es el elemento más importante del juicio final. Versículo 11. Eran ojito velet gen bamain la tshuva ve'avar achai hazak mimeni asher katonti mizet ne'alav ve'u yitvol etchem beruach hakodesh ubaesh. Fíjese que el versículo 11, yo la verdad los sumerjo en agua para que se arrepientan, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no tengo dignidad de llevar, es mucho más poderoso que yo. Él los sumergerá con el Espíritu Santo y el fuego. Aquí está hablando de un término, nos estamos metiendo en aguas profundas. Aquí está hablando de un término espiritual. Esto es agua, moja, metemos al agua, pero él no estaba hablando de acá ya no es agua. Fuego, está hablando de lo espiritual. En agua, Bamaim. Punto número 1, Yohanan muestra claramente que comprendía que su Tevilá solo anticipaba la obra de Mashiach, pero la Tevilá en sí no es nada, si no viene lo restante. ¿Sí? O sea, mojarse, todo el mundo se puede mojar, pero vivir diferente es otra cosa. El que viene, Yohanan ya había dicho que su tarea era la de ser heraldo que anunciaba la venida del Mashiach. Por eso dice el que viene. ¿Sí? Un nombre comúnmente que aplicaban los judíos al Mashiach. Así le decían, el que viene. ¿Sí? Al Mashiach. Por eso él usa este término en nuestro versículo 11. ¿Ok? Ve'avá, ve'avá. Tras de mí, es decir, después de mí, con referencia a tiempo. Yohanan era el mensajero enviado delante de la faz del Altísimo. ¿Y por qué menciona el calzado? Porque literalmente, aquí la palabra que usa literalmente significa lo que se ata debajo. O sea, era una suela que se ataba al pie con correas, una especie de sandalia. Los romanos también llevaban zapatos, ¿sí? Los Yehudim no. Dice, yo no soy digno de llevar. Según Lucas 3:16 dice, no soy digno de desatar. O sea, Mateo habla de quitar la sandalia, desatar o llevar el calzado, el humilde trabajo de un esclavo. ¿Sí? Aquí hay un hebraísmo, aquí estamos hablando de cultura bíblica. Entonces, al afirmar que era indigno de rendir siquiera este servicio para el Mashiach, Yohanan se estaba colocando por debajo del nivel de un esclavo. Es como si Yohanan hubiera dicho, cuyo esclavo no soy digno de ser. O sea, se esperaba que los seguidores de un gran maestro le prestaran muchos servicios personales, pero hay un dicho rabínico en el Talmud que dice, todo tipo de servicio que un esclavo debe rendir a su amo, un alumno debe prestar a su maestro, salvo el de quitarle el calzado. Algo que ellos conocían en aquel entonces. Un tratado del Talmud Babli, llamado Ketubot. ¿Por qué lo cito? Porque tiene que ver con esto, ¿no? El judío conocía muy bien este tipo de términos. Entonces, dice más poderoso que yo. Como dice Juan 3:30, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Baruch Hashem. Entonces, Ruach HaKodesh, Uvaesh, el Espíritu Santo. De hecho, el Salmo 51:11 dice David Amelech, él había implorado, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire qué interesante. Isaías afirmó en Isaías 63, versos 10 al 11, que Israel hizo enojar su Santo Espíritu. Y habló en el capítulo 61:1 del Espíritu de Yahweh Adonai
que descansaría sobre el Mashiach. Profecía acerca del Mesías. Yohanan no parece haber hecho resaltar ese bautismo del Ruach HaKodesh de Hechos 19, versos 2 al 6, pero con referencia a esta expresión le dejo Mateo 1:18. Esh, el fuego purifica, ¿sí? Representa la regeneración del corazón, así también son los dos medios por los cuales el Eterno ha purificado, agua y fuego. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Dijo Shaul en 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno por el fuego será declarada. Todo se pasa por fuego, es probado. Es un simbolismo, ¿no? Muy relacionado con el fuego y es muy interesante entender este punto de vista, la purificación, que es lo que está ligado al tevilá, a la inmersión de arrepentimiento, que menciona nuestro capítulo 3. Verso 12. Ubeyado a Mizre vezra et garno, beasaf et gano el otzaro ve et hamotz, itzrefenu baesh asher lo tichve. Vayavo Yashua mina Galil a Yardem, el Yohanan leitabel al yadó. Dice nuestro versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Aquí seguimos con el simbolismo. ¿Sí? El aventador es como una pala de aventar, con la cual se levantaba el grano de la era y se lo echaba al viento para que se separara, ¿sí?, el tamo. Eso está en Ruth 3:2. Estamos tomando ejemplos bíblicos. El grano caía de nuevo al suelo, pero el viento se llevaba el tamo, ¿sí?, que era después recogido y quemado. Limpiará su era. Limpiar completamente, limpiar de punta a punta, es el término hebreo. La figura es de un agricultor que comienza a limpiar desde un extremo de su era y limpia sistemáticamente hasta el otro extremo. Todo, no deja nada. Recogerá su trigo. El proceso de separar a los sadiquín, a los justos, de los impíos, se realiza al fin del siglo. Así está escrito. Quemará la paja. O sea, hace con frecuencia el agricultor, una vez que el trigo había sido cuidadosamente guardado, lo otro se quema. Y el texto donde dice que nunca se apagará, en hebreo significa inextinguible. ¿Sí? O sea, aquí sin duda podemos ver, si conocemos un poquito más del hebreo, podemos notar que Yohanan en su estilo se está basando en su mensaje en las palabras de Malaquías. Mashiach dio específicamente que Yohanan cumplió el anuncio de Malají, ¿sí? Malaquías. ¿Qué significa Malají? Mi mensajero, ahí está, mi mensajero. Hay varios puntos interesantes. El fuego de ese gran día, según Malaquías, los consumirá de modo que no quedará ni raíz ni rama. Lo dice también Flavio Josefo en La Guerra de los Judíos, su libro. Entonces, lejos de presentar la idea de un fuego que arde para siempre, en el cual los impíos serán atormentados, como está ilustrado aquí, las Escrituras más que nada hacen resaltar que los réprobos serán quemados de un modo tan completo que no quedará ni rastro de ellos. Eso es lo que dice. ¿Sí? Interesante. Cualquiera se acordaría de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que no quedó nada. Entonces es importante ver estos ejemplos. Entonces viene Yashua, verso 13, vaya voy Yashua mina Galil, viene del Galil, quiere decir de Galilea, Galilea y Ardén, Galilea del Jordán. El Yohanan, hacia Yohanan, Leitabel aliado para ser bautizado, dice. Mire qué interesante.
Mateo y Lucas tienen ciertas diferencias, ¿sí? Pero no es contradicción, son puntos de vista de cada uno. Es importante entender que de Galil a Yardén, Galilea al Jordán, podemos ver que la distancia desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto es de unos 105 kilómetros. ¿Sí? Es importante también porque dice, vaya voy a Yahshua y vino. ¿Cuánto tiempo se hizo? Para ser bautizado, Leitabel Aliadó. O sea, Yahshua había oído el mensaje de Yohanan mientras aún trabajaba en un lugar llamado Nazaret y partió para nunca más volver allí. Dice nuestro verso 14, seguimos estudiando, Beyohanan Hasajotó Lemora Nohit Sarich Leitabel Aliadeja Beatá va Elai. ¿Y tú vienes a mí? Yo no soy digno. Verso 14. Se le oponía, dice el texto hebreo. Aunque Yahshua y Yohanan eran parientes, no se habían tratado. Yohanan había sabido de todos los acontecimientos relacionados con el nacimiento, con toda la niñez de Yahshua, y creía que él era el Mesías. Además, se le había revelado a Yohanan que el Mesías vendría para recibir de él mismo el bautismo y que se le daría la señal para identificarlo como el Mashiach. Por eso dice Tzarich, Anit Tzarich, yo necesito. O sea, Yohanan estaba impresionado con la perfección del carácter de aquel que estaba delante de él y con su propia necesidad como pecador. Y así ocurre cada vez que el pecador acude ante el Creador. Soy indigno. Hay primero la conciencia, ¿no?, de esa majestad, de esa perfección, y luego la convicción de la propia indignidad y de la necesidad de ser salvado. Cuando el pecador reconoce, admite su condición, su corazón se contrista y se empieza a preparar para la obra del Eterno. Si no hay primeramente un sentimiento de necesidad que uno tiene del Mashiach, la necesidad del Elohim, del Salvador, no existe el deseo de recibir el don que tiene para ofrecer a aquel que se arrepiente. El Eterno no echa cosas en sacos rotos. En consecuencia, Malhut Hashamayim nada puede hacer en favor del hombre, si no es así. Le dejo Isaías 6:5. La pregunta, Beatá va Elai, ¿y tú vienes a mí? O sea, cara a cara, como decíamos, movido por un espíritu de anavá, de humildad, sintiendo su propia indignidad, no quiso. ¿Sí? Dijo, no puedo yo hacer esto. Le parecía indebido bautizar al Mashiach. Sin duda él no comprendía plenamente, pero era necesario. Y no falta aquel malintérprete, por no decir otra palabra, ¿no?, que dice, entonces si Mashiach se bautizó, él tenía pecado. Porque si no, no tendría que haber sido, tendría que estar exento. Fíjese el corazón del hombre cómo es, sucio, podrido. Cómo trata de ver siempre las cosas negativas y opacar la voluntad del Creador. Deja, versículo 15. Vayan Yahshua, Vayomer Elav, Anija, deja, Li, Kichen va lishneinu, Lemalet kol hatzedaka, Vayanachlo. Vayekasher nidval Yahshua, Vayemaer, Vayal mina amaim, Beine hashamayim nitflechu lo, Vayare et ruach Elohim yoredet kiyona banaja alaf. Veine kol min hashamayim omer ze veni yedidi asher ratziti vo. Deja que esto se cumpla porque es necesario, conviene, dijo. Yohanan no debía negarse a cumplir con la voluntad del Creador. De ninguna manera era adecuado, ¿sí?,
como reconocimiento de sus pecados. No, no es eso. No tenía pecados, no tenía de qué arrepentirse. Pero como nuestro ejemplo era conveniente, era apropiado, dijo, conviene que yo lo haga. Y que aceptara Yeshua ese bautismo. Para que cumplamos toda justicia, dijo. De esta manera se cumple la palabra. Subió luego del agua, versículo 16, cuando sale del Jordán, y Yeshua se arrodilló en la orilla del río para orar, pidiendo específicamente, ¿sí?, para que todo salga bien. Y he aquí, dice el texto, fíjese, iné, la expresión de Matai, que es para llamar la atención. Dice, los cielos le fueron abiertos. O sea, fue un momento. Por un momento las puertas de un mundo invisible se abrieron, como ocurrió también en otras ocasiones importantes. Hechos 7, versos 55 al 57, ¿se acuerdan de Esteban Atzadik? Y vio, dice Matai, Marcos también lo menciona, observan que Yeshua contempló el descenso visible de una imagen como si fuera una paloma. Pero no es que el Espíritu Santo es una paloma, no, como muchos piensan, ¿no?, que es un animal, no. No, dice Kaf, Keyoná, fíjese en el hebreo. Keyoná Vanahalaf, como si fuera una paloma, dice. Tenía alas. ¿Sí? No dice como un ángel, dice como una paloma. Y allí fue una manifestación divina. Lucas sencillamente dice que ocurrió esa manifestación en Lucas 3, 21 al 22. Y es posible que unos pocos más, quizá algunos vieran también todo lo que ocurrió. Pero el resto de la multitud que se había congregado solo vio la luz que descendió del cielo sobre el rostro del Mashiach. Y sintieron también algo importante en esa ocasión. Fue una manifestación y la voz del Eterno vino en respuesta a la plegaria. Y con mucha sabiduría le dijo, en el texto está escrito, Ze veni yedidi, este es mi hijo amado, Asher ratziti vo, en quien puse mi voluntad. Ratziti significa mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Eterno? Dijo en Isaías, yo salvaré a mi pueblo Israel. Por eso, Yeshua es la palabra en cumplimiento. ¿Sí? Entonces esa voz, tú eres mi hijo, o este mi hijo, Yedidí, mi amado. La palabra Yedidí es muy querida. ¿Sí? La podemos ver en Marcos 1:11, Lucas 3:22. La voz dice, tú eres mi hijo amado. Y esta declaración se combina en las ideas y palabras del Salmo 2:7, Isaías 42:1. Según Mateo, el Padre se dirige a Yohanan y a unos pocos testigos, al paso que según Marcos y Lucas el Padre habla a Yeshua directamente. ¿Sí? Pero en realidad es importante las palabras lo que dice. Otras versiones lo tradujeron como tengo complacencia. Asher gatziti bo. Es más claro decir en quien puse, en quien está mi voluntad. Literalmente. ¿Sí? Se cumplió la palabra, Yeshua dio ese testimonio también, ¿sí? Tevilat Yeshua, que es uno de los temas de capítulo 3. Y vamos a agradecerle al Todopoderoso por la oportunidad que nos dio de estudiar hoy esta porción. Y bueno, Shelolam, Amor del Universo, te agradecemos por la oportunidad de reflexionar juntos en este capítulo 3 de Sefer Matai. Te pedimos que sigas dirigiéndonos en toda sabiduría y entendimiento. Beshen Yeshua, Meshihenu. Amén. Que así sea.